Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, Carlos por acá, y hoy les vengo a traer una colaboración que está haciendo el Top 2 Exchange descentralizado de Binance Smart Chain. Te voy a enseñar cómo puedes participar en el farm, cómo puedes beneficiarte de esto y a la vez aprovechar las opciones que tiene este proyecto para sacar mejores rendimientos. No olvides pasarte por las comunidades de Bitswap, que te voy a dejar el link en la descripción de este video. Además, recuerda apoyar este video que está participando en el programa de agentes de Bitswap, en el cual si ganamos la votación yo puedo repartir el premio entre todos mis suscriptores. Así que apoya este video dándole me gusta y comentando. Para encontrar la colaboración en Bitswap que tiene este farm donde puedes generar tokens BSW, tienes que irte aquí a la opción que dice Earn y tienes que darle clic en Farms. Ahí vas a encontrar la opción Tenfi WBNB. Esta farm tiene una particularidad y es que no utiliza el BNB normal. O sea, si se fijan acá, utiliza un WBNB, el RAD BNB, que es una versión tokenizada del BNB normal. ¿Y cómo nosotros obtenemos ese WBNB? Lo puedes comprar en el exchange de Bitswap. Recuerda que por comprar acá te pueden dar un fee de retorno en token BSW que sirve bastante bien para venderlo o para utilizarlo en las farms. En este caso yo le doy clic aquí abajo y selecciono la opción que dice WBNB. Aquí yo puedo comprar, por ejemplo, 5 WBNB y puedes ver que el precio equivale igual a lo que costaría el BNB normal. Sin embargo, si no quieres comprar la moneda y solo quieres transformar algunos BNB que ya tengas en tu wallet, puedes hacerlo igual aquí. Ya no sería un proceso de swap, sino que sería un proceso de wrap. Conviérteme mis BNB en tokens de BNB, que sé que suena como un poco contradictorio, pero así es como funciona. En este caso, por ejemplo, yo puedo cambiar 0.1 BNB a 0.1 WBNB. Puedes ver que es igual y no hay prácticamente comisiones. Le doy clic en Wrap y de esa manera yo puedo obtener esos WBNB. Ya depende de ti de cómo lo quieras hacer. Después te toca comprar Tenfi. Escribe aquí en el campo de búsqueda Tenfi o Ten. Aquí seleccionas y compras cualquier cantidad de Tenfi. Luego de que tengas el WBNB y ya tengas los Tenfi, ve a liquidez, dale clic aquí donde pone agregar liquidez y aquí vas a seleccionar tanto WBNB y aquí abajo seleccionas Tenfi. Recuerda que tienes que comprar la misma proporción. Si vas a colocar $100, tienes que dividir ese monto en 50 y 50. Serían $50 en WBNB y $50 en Tenfi. Le damos clic en agregar supply y de esa manera ya podemos agregar la liquidez como ya hemos visto en este canal. Recuerda revisar mi lista de reproducción de Bitswap, donde tengo un montón de videos donde ya hablo de cómo funciona esta plataforma. Ahora hablemos del proyecto Tenfi y por qué es tan interesante, que son finanzas descentralizadas simplificadas. Es una forma de nosotros generar ingresos de una forma más fácil, como un automated market maker, en la cual no tenemos que hacer nada porque el protocolo en sí lo hace por nosotros. El token TEN sirve para simplificar el proceso de implementar estrategias en la Binance Smart Chain. Ya saben que hay diferentes estrategias, como por ejemplo esta estrategia de arbitraje triangular, de ganancia triangular, perdón, donde podemos utilizar Bitswap, entre otras estrategias, pero en vez de nosotros tener que hacerlo manualmente, se crea el token TEN que simplifica todas esas actividades mediante los protocolos de staking y de smart contracts que incluye el proyecto en sí. Tenemos tres formas de generar ingresos pasivos con TEN, desde el préstamo de criptomonedas, tanto prestar como pedir prestado, el staking y también tenemos el GLDEX. Y es muy interesante porque fíjate que nos permite diversificar nuestro portafolio con un solo clic. Podemos emparejar o crear diferentes tokens de liquidez al mismo tiempo en una sola plataforma, sin tener que hacerlo manualmente uno por uno. Ya lo vamos a ver. Aquí podemos ver la opción de staking, donde nosotros podemos seleccionar cuál es el mejor pool al cual nosotros queremos participar, que da unos rendimientos bastante interesantes. Fíjate, tenemos el de DAI USDT utilizando Bitswap con un rendimiento anual del 5.69%, mientras que si lo comparamos con Bitswap desde acá podemos ver que el APY nos da un 1.79%. ¿Por qué ellos dan un rendimiento superior a diferencia de utilizar directamente Bitswap? Porque ellos emplean una estrategia que permite maximizar esas ganancias. Y aquí te da también el porcentaje diario que estarías recibiendo por hacer la inversión que vayas a realizar. Por ejemplo, en este par USDT BUSD, que son los pares más digamos más seguros porque no tienen riesgo de impermanent loss, si nosotros depositáramos un monto, estos son pares que hay que depositar bastante dinero, pero por poner un ejemplo, suponiendo que depositamos $15,000, aquí nos da el rendimiento diario. Esto ya es calculando las comisiones y todo eso. Si lo multiplicamos por el 0.02%, o sea, este es un rendimiento neto, no un rendimiento bruto, muy importante. Eso nos da un total de $3 por día, es decir,
un total de $90 al mes sin hacer absolutamente nada. Y obviamente sin ningún tipo de riesgo. El caso del riesgo más existente es el que haya un ataque, un hack o algo por el estilo, pero es sin riesgo de impermanent loss, es decir, de que nuestra posición se vaya a ver afectada por los altibajos del mercado. Si queremos participar en una, solo tenemos que ya conectar nuestra billetera a Binance Smart Chain, seleccionamos la pool, por ejemplo esta, le damos clic en administrar y aquí tenemos que darle clic aquí donde dice Get USDT BUSD. Aquí tenemos que colocar, aquí tenemos esta opción que nos da el TENSAP. El SAP es un término que se utiliza para simplificar la operación de nosotros agregar liquidez en un exchange. Ya saben que nosotros para agregar liquidez, como les expliqué anteriormente, tenemos que comprar los tokens por separado, hacer la división 50 y 50 y luego tomar el token LP y depositarlo en el FARM. Ahí se van comisiones, ahí se va tiempo, puede cometer error. Y el SAP es una forma de nosotros utilizar un solo token que se divide en dos para hacer la opción del LP, para crear el token LP. Entonces en este caso la forma de invertir es directamente con BNB o con BUSD. Si yo quisiera invertir en BUSD y le pongo acá por ejemplo unos $100, aquí me va a decir, aquí me va a mostrar cuál es el LP que él va a crear automáticamente. Y eso lo va a depositar, le damos clic aquí en aprobar y él va a depositarlo directamente en el Vault y eso nos va a generar este rendimiento diario del 0,02% en forma de TenFi tokens, por lo cual podemos utilizar esos TenFi tokens que nosotros tengamos, que estemos ganando acá en los farms, para depositarlos en la opción de lending, o podemos reinvertirlos al venderlos por BNB o venderlos por BUSD y reinvertirlos directamente aquí en el farm. Además, uno de los motivos principales para nosotros utilizar también este protocolo de TenFi para hacer staking o también para utilizar los TenFi tokens en vez de venderlos, reinvertirlos en este pool de acá de TenFi, es que ellos tienen estos premios, que se puede decir así, que se llaman los 10 lots, que van desde bronce hasta gold. Estos 10 lots te dan un ingreso pasivo adicional dependiendo de la cantidad de TenFi tokens que tengas estaqueados dentro del protocolo. Si quieres más información sobre cómo aprovechar los 10 lots, te lo voy a dejar en link en la descripción de este video a esta sección del white paper que lo explica bastante bien. Y ahora para finalizar vamos a ver lo que es el YieldX, que es como una manera de administrar diferentes pools de liquidez utilizando una sola interfaz. En este caso el YieldX se compone de diferentes protocolos, el cual tú tienes que invertir en ellos de acuerdo a tu preferencia. Tenemos el protocolo LP, el cual tú puedes depositar o invertir solamente en BNB y en BUSD. Estos LP se dividen en todos estos farms que puedes ver acá. Esto da un rendimiento total que se totaliza, valga la redundancia, en un rendimiento anual, distribuido en forma de TenFi tokens. Es una forma más sencilla de diversificar el portafolio en diferentes farms que ellos ya tienen funcionando, en el cual tú te vas a unir. Es como unirte a un círculo de inversión, solamente que utilizando en este caso un protocolo descentralizado. Entonces está el protocolo LP, está también el BSwap All-Star LP, que también da un rendimiento pues muchísimo mejor. Si nosotros le damos clic aquí donde pone administrar, puedes ver que en este caso este LP o este smart contract invierte en todas estas LP, que yo la veo bastante bien porque invierten en Ethereum, en Bitcoin, en BNB, 2 veces en BNB, en TenFi y en BSwap. Da un rendimiento anual del 36%, lo cual está bastante bien en forma de TenFi tokens. Listo, se explica bastante sencillo realmente. Solo depositas tus BNB, ellos se distribuyen, ese depósito se distribuye entre todos estos farms. Y tú lo único que tienes que hacer es cuando quieras, vienes y retiras los TenFi tokens. Y si te quieres salir, pues simplemente te sales aquí donde dice Vault y ellos van a sacar todos estos LP y te lo van a enviar en forma de BNB a tu wallet. Ya sabes, aprovecha los TenFi tokens que te ganas dentro del protocolo TenFi, los inviertes acá en forma de farm, generas BSW tokens, luego esos BSW tokens los puedes invertir en cualquiera de las pools que tiene acá BSwap. Así que bueno amigos, este ha sido todo el video. Recuerden utilizar el link que está en la descripción de este video para que puedan participar si ganamos en el airdrop de los $500 en BSwap tokens, que si lo ganamos lo repartimos entre todos los referidos.